Hola gentecita linda, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, yo soy María Betania y en el video del día de hoy vamos a estar revisando las diferencias del formato JPG y el formato RAW, así que por favor no se separen. El RAW y el JPG son términos que no son ajenos a ninguno de nosotros, independientemente del nivel en el que nos encontremos dentro de la fotografía, porque inclusive desde que empezamos parece que es algo bastante importante y claro está, lo es. Porque se trata del formato de imagen con el que nuestra cámara nos va a permitir trabajar. Solo basta con hacer una pequeña navegación a través del menú para darnos cuenta de que ella nos da la opción de trabajar o de disparar en formato RAW, en formato JPG o en formato RAW más JPG. Seguramente en algún punto has visto o has sido parte de este gran debate de que si un formato es mejor, de que si el otro es malo, que si eres mejor fotógrafo y bla bla bla, y todas estas cosas que a la larga empiezan a carecer de sentido. Así que mi tarea el día de hoy con ustedes es hablarle un poco más de cuáles son las diferencias que existen entre estos formatos, revisar sus ventajas y sus desventajas para que al final ustedes tomen la decisión de cuál es el que vale más la pena para su tipo de fotografía. Así que sin ánimos de hablar más de la cuenta, vamos a empezar. Cuando yo hablo de JPG y RAW o RAW, como ustedes quieran llamarle, me estoy refiriendo a los formatos de imagen con los que nuestra cámara es capaz de trabajar. Y a pesar de que conviven en el mismo ecosistema, porque ambos están presentes en el mismo equipo, son bastante diferentes entre sí. Y la principal diferencia radica en la compresión y por ende en la calidad final de cada uno de esos archivos. Y les cuento brevemente de qué se trata. Un JPG es un archivo comprimido, es una imagen creada a partir de píxeles y que independientemente de la cantidad de bits que maneje tu cámara, él siempre va a ser de 8 bits. Además, es un tipo de formato sobre el cual la cámara va a realizar pequeños microajustes como por ejemplo de contraste y que dichos ajustes son destructivos, no porque se trate de algo malo, sino porque esos ajustes no se pueden revertir. Ahora bien, mientras investigaba para hacer este video, sí supe que hay unas cámaras, unos modelos mucho más actuales, por ejemplo está el caso de los últimos modelos de Sony, que te permiten a ti decirle a tu cámara que no aplique esos microajustes sobre el JPG, pero en la mayoría de los casos no lo podemos deshacer. Y luego tenemos el formato RAW, que no es una imagen, es un archivo que se crea a partir de la recopilación de data e información que hace nuestra cámara sobre la captura que acabamos de hacer, como la información del sensor, la información de la exposición, sombras, altas luces, etc. Y que la cantidad de bits que tenga ese archivo RAW va a ser proporcional a la cantidad de bits con los que trabaje tu cámara. Actualmente hay de 8, 12, 16, etc. ¿Y qué tiene que ver el tema de los bits a este punto? Porque en teoría pareciera que de 8 a 12 no hay mayor diferencia, pero en este caso específico sí lo hay. Porque si sacamos la cuenta de la cantidad de colores que maneja una imagen a 8 bits, elevando ese 2 a la 8, nos vamos a dar cuenta de que una imagen en JPG va a manejar 256 colores por canal, que parecen demasiado. Pero un archivo RAW que podemos estandarizarlo a 12 bits porque sabemos que va a ser proporcional a la cantidad de bits que tenga tu cámara y puede ser que sea 12, 16, entre otros. Pero siendo 12 en este caso, un archivo RAW sin compresión va a tener 4096 colores por canal. Y si hacemos la multiplicación de los colores por cada uno de esos canales, una foto en JPG va a tener más de 16 millones de variaciones de color en ella, mientras que un archivo RAW de 12 bits va a tener 68.719.476.736 variaciones de colores. ¿Les sirve de algo este dato? No lo sé. ¿Quería decir esa cifra? Claro que sí. Pero lo cierto es que esa gran variedad de color lo que nos va a permitir a nosotros es tener la información correcta de las transiciones de tonalidades que existan dentro de un mismo color, especialmente en aquellas superficies donde ese color no sea totalmente uniforme, como puede ser el ejemplo del cielo, que de acuerdo a donde le pegue la luz va a tener una intensidad de azul y otras. Entonces, ¿en qué nos ayuda a nosotros esa variedad de color? Bueno, que esa transición entre un punto y otro se haga de forma homogénea, sea una transición que resulte agradable a la vista. Mientras que cuando nosotros estamos trabajando en imágenes con menor número de bits de color, esas transiciones suelen hacerse un poco bruscas y en algunos de los casos es posible que aparezca banding debido a esa compresión que tiene el archivo. Ahora bien, ¿esto significa que hay un formato mejor y que el otro sencillamente no sirve? No. Digamos que son capacidades diferentes con las que cuenta cada archivo y que dependerá de nosotros saber si son lo suficientemente importantes para elegir entre uno y el otro. Y por eso creo conveniente revisar cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Así que vamos a empezar por el JPG. El JPG, a pesar de que es un archivo comprimido, cuenta con muchas ventajas. La primera ventaja del JPG es su tamaño, y es que por ser un archivo comprimido tiene un menor peso y por ende lo hace más sencillo de transferir y nuestra memoria va a ser capaz de almacenar una mayor cantidad de archivos en este formato. Esto también nos trae otra de las ventajas, y es que debido a la ligereza de este formato nuestra cámara va a ser capaz de permitirnos una mayor cantidad de fotografías por ráfaga. También otra de las ventajas que tenemos es que
son archivos o son imágenes que a la primera son mucho más atractivas visualmente, porque debido a esos microajustes que, de acuerdo a cómo sea el procesador de tu cámara, puede incluir microajustes de contraste, de saturación e inclusive de nitidez, son archivos que, si los vemos en cualquier dispositivo que sea capaz de reproducirlo, son mucho más atractivos de inmediato. Cosa que nos trae la siguiente ventaja, y es que básicamente son imágenes listas para compartir y que en la mayoría de los casos, gracias a esos ajustes, no necesitan de una mayor edición, porque la cámara en la mayoría de los casos lo hace bastante bien, cosa que lo hace perfecto, porque si tu cámara tiene Bluetooth o alguna opción para compartir las fotografías con el móvil, ya las tienes listas para compartir en tus redes sociales. Y por último tenemos la ventaja de que vamos a ser capaces de aprovecharnos de los modos creativos de nuestra cámara. Todas ellas, o por lo menos la mayoría, traen como un apartado que, por ejemplo, en Sony se llama estilos creativos, en Fuji es la simulación de película, y son como estas interpretaciones que hace nuestra cámara de un JPG, que puede incluir un blanco y negro, colores más saturados, colores más contrastados, etc. Y que, vuelvo y les repito, nos quita ese paso extra de la edición. Ahora, para hablar de las desventajas, vamos a pasar aquí a la computadora para que puedan entender de una forma más visual cómo es que nos afecta un formato JPG en nuestra imagen. La primera desventaja, y de las que le hablé al principio, es la profundidad del color, que al verse reducida nos va a quitar un poco de flexibilidad a la hora de revelado, porque además de que no tenemos la información completa que es capaz de captar nuestro sensor, también nos va a tocar trabajar con un archivo que ya tiene un proceso de revelado hecho. Ok, si nos fijamos aquí podemos ver de manera clara que entre estos archivos, que son los mismos, solo que uno está en JPG y el otro en RAW, si lo comparamos uno con el otro nos damos cuenta de la diferencia o de la variación de contraste que existe entre el RAW y el JPG. Ahora bien, si yo quisiera, por ejemplo, trabajar a partir de este archivo JPG que ya previamente tiene algún ajuste hecho, yo quisiera decir, mira, me parece que pudiera recuperar un poco de las altas luces, pero fíjense que el ajuste no se hace como de la mejor manera posible. Lo mismo pasa si yo quisiera, por ejemplo, subir un poco las sombras o bajarlas, parece que el ajuste se hace de una forma mucho más agresiva. Cosa que si lo comparo, por ejemplo, con el archivo RAW que tengo en este lado, que no tiene ningún tipo de modificación, si le quiero hacer el mismo ajuste, por ejemplo, el de las altas luces, y llevarlo tal cual lo hice en la fotografía en JPG, nos vamos a dar cuenta de que el resultado es ligeramente diferente. Fíjense que esta foto se siente un poco más opaca de lo que se siente acá. Y no solo en el tema de la recuperación de las luces y las sombras me va a afectar en general para todo. Nosotros creo que siempre en algún momento, cuando ustedes están hablando del balance de blancos y las correcciones y todo eso, hay muchas personas que dicen, no se preocupen porque si están disparando en RAW, el ajuste o la corrección va a ser más sencillo. Y sí es cierto, porque en JPG no funciona de esa forma. Y se los demuestro rápidamente con esta fotografía. Tengo el RAW y tengo el JPG. Si yo quisiera en esta fotografía, por cuestiones de trabajo, por cuestiones estéticas, corregir esta dominancia de violeta que hay en la luz, yo lo puedo hacer de una forma bastante sencilla con mi editor en RAW. Yo lo que tengo que hacer es elegir la herramienta del gotero y fijarme en lo que yo recuerdo que era un tono relativamente neutro, bien sea un gris calibrado al 18% o en este caso una pared que yo recuerdo que tenía una tonalidad bastante clara, y le voy a dar en este punto exacto para ver qué tal me hace la corrección. Puedo intuir que hace una corrección bastante bien, aunque con una ligera dominancia de verde, lo cual tiene sentido porque el contenido de magenta era demasiado. Pero si yo quisiera hacer ese mismo ajuste sobre el mismo punto en mi archivo JPG, la corrección se hace de una manera terrible, porque sigue habiendo la dominancia de magenta. Ahora se ve que el editor le metió verde y hace algo con las altas luces que yo sinceramente no logro entender por qué pasa, pero la podemos ver una al lado de la otra para que vean que esa diferencia de calidad, esa compresión y esa diferencia de bits sí influye muchísimo en el resultado final de mi foto. Al mismo tiempo podría hablarles también de que un archivo JPG, cuando tú lo importas para editarlo, estás trabajando sobre ese mismo archivo, y a menos que exportes variantes, esos ajustes se van a guardar sobre ese mismo archivo. Eso significa que cada vez que tú abras esa imagen, la edites y la vuelves a guardar, se está reduciendo la calidad de la imagen y te va a dar una, 2 o 3 oportunidades para hacerle modificaciones hasta que empiece a verse con una calidad bastante baja, y sobre todo se va a empezar a ver pixelada, porque lo que estamos haciendo es agarrar un archivo que de por sí ya está reducido y reducirlo aún más. Ahora, las ventajas que nos ofrece el formato RAW.
Primero que nada tenemos aquella ventaja de la profundidad de color, que también nos va a dar mayor flexibilidad a la hora de editar y sobre todo de tener mejores resultados cuando nosotros necesitamos hacer ediciones o modificaciones en torno al color. Lo segundo, que también es importante, es el rango dinámico que nos aporta a nosotros un archivo RAW. Nosotros cuando estamos disparando en RAW estamos sacándole básicamente todo el jugo a nuestro sensor, y eso incluye también el rango dinámico que éste tenga o que éste sea capaz de capturar. Y se los demuestro muy fácilmente. En esta fotografía que parece que está sobreexpuesta y que si fuese un JPG yo daría por perdido toda esta zona de aquí del cielo, gracias a que es un archivo RAW, que si se fijan acá, esto que dice RAW es la nomenclatura de mi Fuji para identificar sus archivos en RAW. Entonces tenemos aquí esta información que parece estar perdida, pero si me voy a la recuperación del alto rango dinámico en mi revelador, que es Capture One, lo que voy a hacer es bajarle hasta que empiece a ver un poco más de información en el cielo. Y si se fijan, gracias a ese extra de calidad que yo tengo, puedo llevar a cabo recuperaciones como esta. Lo mismo pasaría en el caso de que fuesen sombras, siempre y cuando no sean llevadas a un pastel, voy a ser capaz también de recuperar esas sombras. Y no voy a volver a repetir el ejercicio del balance de blancos porque lo acabamos de hacer y todo va por esa línea, ¿no? Que es la flexibilidad que me va a dar a mí o la tranquilidad que voy a tener yo de que esos ajustes van a ser mucho más agradables a la vista en el resultado final de mi imagen. ¿Y qué otra ventaja nos da a nosotros el archivo RAW? Bueno, que vamos a ser capaces de hacer tantas copias y modificaciones sobre él sin que el archivo original se vea afectado. Porque a menos que sea un revelador destructivo como lo es Photoshop, cada vez que nosotros abrimos un RAW, por lo menos en Capture One o en Lightroom, estamos trabajando con variantes de ese archivo RAW y nuestro archivo original no se toca nunca, cosa que a mí me parece una de las mejores ventajas. Es básicamente el equivalente a tener el negativo en la fotografía de película. Ahora bien, suena maravilloso, pero también tiene un montón de desventajas. La primera es el peso, y es que al ser un archivo que no tiene compresión va a requerir de un mayor espacio en tu tarjeta de memoria y que va a tener que ir esa tarjeta acorde a las necesidades que tenga tu cámara para que ella funcione de manera más rápida con esos archivos tan pesados. Recuerden que ese peso también va a ser el equivalente a la cantidad de bits que maneje tu cámara y la cantidad de megapíxeles que tenga tu sensor. La segunda desventaja es que nosotros no vamos a ser capaces de visualizar o de previsualizar un archivo RAW. Por eso necesitamos reveladores que nos ayuden a llevar a cabo esa tarea. Porque inclusive lo que vemos nosotros en nuestra cámara cuando le damos al botón de display es una interpretación del JPG que está haciendo nuestro equipo y que además sí o sí necesita de un paso de edición extra para poder transformarlo en un formato JPG que sí es aceptado por cualquier dispositivo que sea capaz de reproducir. Porque un archivo RAW por sí solo no vamos a ser capaces ni de compartirlo en ninguna redes sociales ni de verlo en cualquier dispositivo. Sí debo recalcar que hay computadoras que sí te permiten previsualizar ese archivo RAW, pero sin embargo sigue existiendo el problema de que no van a poder compartirlo en ningún lado. La otra desventaja que tenemos y que va unida al punto anterior es que son archivos de muy poco contraste, porque como es un archivo crudo que además no está teniendo ese microajuste que hace nuestra cámara, es un archivo o una imagen que percibimos totalmente plana. Por eso ocurre una de las mayores decepciones que tenemos nosotros de que cuando hacemos fotos las vemos en la pantalla de nuestra cámara, las vemos preciosas, pero cuando las bajamos a la computadora se ven como grises, se ven como todas opacas y no entendemos por qué cuando no sabemos mucho de cómo trabajan estos formatos. Y es sencillamente que, como les digo, lo que previsualizamos es un JPG y lo que vemos en la pantalla de nuestro revelador es el RAW. Ahora podemos hablar un poco de mi experiencia con cada uno de esos archivos y en teoría qué es lo que les recomiendo a cada uno de ustedes. Dependiendo del trabajo que tengamos cada uno de nosotros, vamos a requerir ciertas características en el archivo con el que nosotros trabajemos. Hay tipos de fotografía que sí necesitan de esa inmediatez que nos otorga el JPG, porque básicamente es un archivo listo para compartir. Y entre esas tenemos la fotografía de deporte o el fotoperiodismo en general, donde debido a esa urgencia para compartirse, no les permite a los fotógrafos tener ese tiempo para sentarse a descargar un montón de archivos, editarlo, ajustarlo, exportarlo, mandarlo, no. En este caso particularmente hablar de RAW o sugerir RAW sencillamente es una pérdida de tiempo. Por otro lado, si tú no necesitas eso, si tú tienes mucho más tiempo para trabajar en tus imágenes o tus imágenes requieren de ese proceso de edición y de esa flexibilidad de color, como puede ser, qué sé yo, la fotografía de paisaje y muchas por el estilo, ahí sí yo creo que un archivo RAW va a ser más conveniente para ti, sobre todo por ese resultado estético que necesitas, especialmente cuando estás trabajando a color. Yo les voy a ser 100% honesta, yo no trabajo con JPG, yo siempre trabajo mis fotografías en RAW, pero más porque me interesa ir guardando mis fotos y crear ese banco de imágenes con todos los originales ahí dentro. Y que como de verdad yo siento que hasta ahora
ahora es que estoy aprendiendo a editar, sí me interesa revisar archivos RAW viejos y ver cómo les puedo sacar partido con los conocimientos en edición que tengo hoy en día. Pero afortunadamente para todos nosotros tenemos una opción que es básicamente la Hannah Montana de la fotografía, que es lo mejor de los dos mundos. Y es que está la opción de fotografiar en RAW más JPG. Tienes tu archivo JPG con los microajustes que haga la cámara, pero además vas a tener el respaldo del archivo RAW guardado allí. Entonces al final no se trata de que uno sea mejor que el otro o de que eres mejor fotógrafo si haces esto o si haces lo otro. Pero recuerden que al final ustedes están haciendo fotografías para ustedes mismos y que depende únicamente de lo que quieran utilizar o fotografiar en un formato y en el otro. Ahora les toca a ustedes contarme en qué formato suelen trabajar, cuáles son las ventajas o desventajas que le ven a cada uno de ellos, o si me hizo falta agregar algo más en este video, me encantaría leerlos. Por favor háganlo allá abajo a través de la caja de comentarios. Además, si quieren compartirme todas esas imágenes en JPG que suben a sus redes sociales, me encantaría verlas. Por favor háganlo a través de mi cuenta de Instagram. Y no me quiero ir sin antes agradecerles por quedarse hasta el final otra semana más y decirles con todo el cariño del mundo que nos vemos en el próximo video.